Bueno, bienvenidos todos a la clase del 11 de diciembre del 2020. Estamos en la clase de bases teóricas 3, el capítulo de zoología. Y estamos viendo el segmento de tunicados, anfibios y vertebrados. Entonces, como para retomar el tema y realimentar, veamos lo de las características de los tunicados. Entonces, ¿qué se recuerdan? Hay cuatro características fundamentales de esos tunicados. Andy Gutiérrez, ¿cuáles son esas características? Andy, por favor, reaccione. ¿Cuáles son las características de los tunicados? Andy Barahona, ¿qué nos puede decir como característica de los tunicados? A ver, el señor Bone parece que puede colaborarnos. ¿Cuál es la... ¿Se puede responder? Claro, sí, Dayana. Creo lo que decía que vivían a grandes profundidades, que eran blandos, esos son. Ya, pero qué tenían fundamentalmente en su cuerpo? Notocordos eran flexibles y tuvo neural hueco. Correcto, tiene una cola, tiene un tubo neural hueco y acuérdense del noto. ¿Noto qué? La tercera condición. Notocado. El notocordio. Notocordio. El notocordio, correcto. Entonces, ahí están las tres. La cuarta, recuerde, por eso yo les enseñé hasta el animalito cómo era. Acuérdense de las hendiduras. Tiene hendiduras branquiales. Entonces, esas hendiduras branquiales están a la altura de la faringe, que es el conducto por el cual ellos degluten todas las cosas, ¿no? O todos los alimentos. Recuerden que ellos se alimentan de sustratos y de plancton. Ese es su alimento fundamental. Señor Ochoa, ¿dónde viven ellos? ¿Y si nadan o no nadan? Pueden escribir, recuerden que pueden escribir. Decía usted que viven en la zona Adal y son de velocidad baja. Correcto, ellos no nadan a grandes velocidades. ¿Y qué aprovechan ellos, Erika, Miranda? Ellos llevan vida planctónica como nadadores libres. Ellos aprovechan, acuérdense, la corriente, ¿no? Las grandes corrientes. Y ellos aprovechan la corriente porque la corriente permite que a través de las hendiduras branquiales les circule el agua. Y de esa forma ellos también logran no solo capturar alimentos, sino que además les permite de la misma agua tomar sustratos. Bien, entonces, un comentario en el chat. Ve, John Navarro, son sésiles y nadadores a corriente. Está muy bien. Entonces, solo de manera que puedan recordarlo. Ahí va la figurita de ellos, ¿no? De uno de ellos. Ahí está uno de ellos, ¿no? Y eso que ustedes ven en el costado son las hendiduras branquiales. Y recuerde que ellos tienen en su boca, tienen unos tentáculos y esos tentáculos le permiten capturar las presas. Bien. Entonces, vamos a continuar con la presentación como tal. Déjenme ver quién está por acá. Ya todos han entrado.
Ya, un repaso adicional. Recuerde que estos grupos de animales son suspensívoros o también filtradores, ¿no? Ese es el nombre técnico de ellos. Y siendo ellos unos animales suspensivos y filtradores, son animales que buscan los lugares de alimentación. Y ellos gustan mucho de vivir fijos en sitios donde pueden encontrar el plancton, ¿no? Bien, otro detalle importante, tienen las 3 capas celulares, el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. Cuidado, alguien se confunde con el endoesqueleto. El endoesqueleto es otra característica. Pero las capas de las cuales hablo son las que ustedes tienen en pantalla. 3 capas bien desarrolladas. Son capas celulares desarrolladas. Tienen sistema circulatorio cerrado, tienen boca y tienen ano y forman parte de los celomados. Ahí tenemos nuevamente las características que ya ustedes las han mencionado. El notocordio, el cordón nervioso, las hendiduras faríngeas o branquiales y la cola posanal. Entonces, ya aquí vamos a ver definiciones más en firme, ¿no? El notocordio, por ejemplo. Entonces, el notocordio, aquí en la presentación le menciona que están situados en la parte dorsal del embrión de los primitivos cordados y que además está compuesto de núcleo de células y fluidos. Hay que añadir a este concepto, por ejemplo, lo que dice el autor de Audersey. El autor de Audersey menciona que el notocordio es una semejanza de un cilindro flexible y que ese cilindro flexible está a lo largo de todo el cuerpo. Entonces, este cilindro flexible es la base justamente de los músculos de estas especies tunicadas, ¿no? Nuevamente voy a regresarles a ustedes a la figurita. Ahí tienen ustedes ahí está el notocordio. También se encuentra el cordón nervioso. El cordón nervioso es esa línea o esa franja de color amarillo. Y el cordón nervioso, en cambio, está pegado cerca de lo que es el tracto digestivo del animal. Y normalmente es hueco, es un cordón neural, pero es hueco, esa es la característica del cordón nervioso. El tercero, que son las hendiduras branquiales, esas hendiduras branquiales están situadas a la altura de la faringe. Y por supuesto son aberturas que pueden tener la funcionalidad respiratoria o en otros casos suelen también aparecer como unas especies de hendidas o de surcos. Acá tenemos ampliado el tema de las hendiduras faríngeas. Entonces, estas especies tienen faringe. Y la faringe es una parte del tubo digestivo, justamente situada luego a la entrada de su boca, luego de los tentáculos, ¿no? Entonces, las paredes normalmente de la faringe lucen como que tienen grietas, pero esas grietas en realidad son hendiduras branquiales. Y hay aberturas, como bien menciona el autor Audersey, que algunas no son aberturas exclusivas de la función respiratoria.
ser filtradores. Esa es otra parte muy importante. Porque recuerda que ellos están expuestos a lo que es el flujo de agua. Y el flujo de agua ingresa. Y por supuesto, como lo hemos analizado en otras ocasiones, ¿no? En el agua viene mucha partícula fina, proveniente de arena, proveniente inclusive hasta de desecho, ¿no? Un detalle fundamental que mencionarles es que este tipo de especies se alimentan de lo que cae de la superficie. Entonces, todo el movimiento de alimentación, de depredación, en su mayor proporción viene por parte de la superficie. Y viniendo de la superficie la mayor cantidad de depredación, obviamente hay restos que caen hacia el fondo. De manera que, en términos generales, es materia orgánica. Y el agua que llega al fondo, por supuesto que tiene parte de ese material orgánico que proviene de la superficie, pero mucho ojo, no estoy hablando de la superficie nuestra o de las playas o de la basura que nosotros botamos. No lo vea de esa manera. Véalo como materia orgánica proveniente del consumo de especies de las zonas fóticas. Las zonas fóticas son los primeros 600 o 1200 metros. Esa es la zona fótica, es donde llega la luz solar, donde ustedes encuentran el movimiento de especies que nadan rápido, veloces, como tiburones, como por ejemplo ballenas. Ya estas especies de tunicados y anfibios están casi en el límite de la zona fótica hacia la afótica. ¿Qué significa la palabra afótico? Donde no llega la luz. Entonces, el agua que llega ahí o el agua que está ahí trae consigo restos orgánicos. Y como estas especies son filtradoras, estas hendiduras también sirven para filtrar el agua que pasa a través de ellos. Entonces, las hendiduras faríngeas pueden aparecer en el desarrollo embrionario de la especie. Y en algunos de ellos persisten o se desarrollan de una mejor manera hasta que son adultos. Aquí abajo está lo que les explicaba, ¿no? Que las hendiduras lo que hacen es succionar el agua y es el paso que va de la boca hasta las hendiduras. Por supuesto, cuando las branquias están junto a estas hendiduras, ahí sí tiene la función respiratoria. Estas hendiduras están caracterizadas por presencia de mucus y células ciliadas. Ese término es muy importante. Yo también voy a dejar ahí un vocabulario proveniente de esta presentación. ¿Qué son las células ciliadas? Son células que normalmente se caracterizan por tener prolongaciones cilíndricas. Entonces, esas prolongaciones cilíndricas son muy delgadas y son prolongaciones que van de la superficie de la célula hasta la formación de algo que se llaman microtúbulos. Los microtúbulos del citoesqueleto. ¿Cuál es la función de las células ciliadas? Ellas son neurosensoriales. Esa es la función de las células ciliadas. Son neurosensoriales. Y los cilios, que son como especies de prolongaciones, que le decía, los cilios, son estructuras que le permiten a la célula moverse y desplazarse. Y es en ese desplazamiento justamente está relacionado a los fluidos y a las partículas. Entonces, todo eso hay en las hendiduras faríngeas. Hay células ciliadas, hay mucus,
si tienen función de filtración y si tienen las branquias, pues tiene la función respiratoria. Finalmente, el término que yo les había ya mencionado, ¿no? Esto es una característica de los animales suspensivos y es una forma de alimentación muy, muy antigua, ¿no? ¿Qué pasa con el cordón nervioso dorsal y tubular? Ahí viene la aclaración. Es un derivado del ectodermo. Entonces, ¿qué es el ectodermo? ¿O cuántas capas hay o tienen estas especies animales? Tiene ectodermo, endodermo y mesodermo. Entonces, el ectodermo, del cual está derivándose el cordón nervioso dorsal y tubular, se origina justamente en el sistema nervioso central y periférico. Además, el ectodermo es un epitelio sensorial. Y ese epitelio sensorial está al lado o es subyacente al notocordio. Es decir, esta capa del ectodermo es una capa adjunta al notocordio. El endodermo, en cambio, es un tejido más interno. El endodermo con N. Entonces, el tejido más interno de las tres capas. Y son capas que justamente dividen el tejido del embrión animal. A esas tres capas, al ectodermo, al endodermo y al mesodermo, se le llaman capas germinativas. Y la más interna de estas capas, a eso le llama el endodermo. Y de ahí es muy fácil deducir, ¿no? El mesodermo, en cambio, es una capa embrionaria que constituye justamente el embrión. Pero el mesodermo se origina justamente por un proceso mitótico. Entonces, ese proceso mitótico, que es de división, proviene del ectodermo, es decir, de la capa nerviosa, pero la que está más cerca al notocordio. Ese ectodermo es el que se divide. Se divide por proceso mitótico. Ya nosotros hemos conversado bastante en la meiosis, hemos visto lo del tema del ciclo de vida celular. Entonces, el proceso mitótico es el que divide el ectodermo y da origen al mesodermo. Y ahí originamos la tercera capa. Este mesodermo está ubicado entre el ectodermo y el endodermo. ¿Qué más podemos decir del mesodermo? De la presencia del mesodermo se derivan los huesos, o se originan los huesos, los tejidos conectivos, los músculos, la sangre, el tejido linfático, vascular, el pericardio, el peritoneo, todo eso se deriva del mesodermo, de esa capa central. Nuevamente le repito, el mesodermo está ubicado o está situado entre el ectodermo y el endodermo. Y el ectodermo, en el caso de los animales, de los tunicados, está justamente cerca del notocordio, el ectodermo. El ectodermo se divide y ahí da lugar a la formación del mesodermo. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, Wilfrido. Preguntas, por favor, hasta aquí.
Preguntas. A ver, voy a yo a preguntar porque no me gusta. Miss, Eso sí, sí. en lo que tiene que ver con las capas germinativas, de lo que estamos hablando de los tunicados, estas son las 3 capas que hay. Así es. Ya, mesodermo es la última capa. No. No, ahí ya me Primero, confundí. La correcto. endodermo, no. Correcto. Entonces vamos primero desde las de arriba. Y vamos a usar la figurita para que se nos haga fácil de recordar. Aquí estamos, ¿verdad? Entonces, el notocordio es el primer, el notocordio es este cilindro largo y flexible, el notocordio. El notocordio. Entonces, el notocordio, debajo del notocordio o junto al notocordio, se encuentra el ectodermo. El ectodermo, ¿cómo se escribe? E-I-C-T-O-D. Ectodermo. Es decir, viene el notocordio y pegado al notocordio está el ectodermo. Lo rodea inclusive el notocordio. Y el ectodermo es el sistema nervioso central y periférico. Por eso lo define al ectodermo como un epitelio sensorial. Esta especie es muy interesante de analizar, porque si ustedes ven o comparan con el embrión humano, todos empezamos así como esto, ¿no? Somos como una especie de renacuajos alargados. Estos son nuestros orígenes en el vientre de nuestras mamás. Entonces, el notocordio es el que primero se forma, ese cordón nervioso, que es un sistema nervioso central y periférico. Y el ectodermo es el epitelio sensorial. El ectodermo, por función mitótica de la mitosis, se divide. Y entonces ahí se constituye el mesodermo. El mesodermo es en realidad la tercera capa celular ubicada entre el ectodermo y el endodermo. Endodermo es con N, E-N-D, endodermo. Y el endodermo es el tejido más interno de las 3 capas. Es el más interno. A partir del mesodermo, yo tengo la formación de huesos, tejidos conectivos, músculos, sangre, lo que es el sistema vascular, el tejido linfático. Por favor, ¿está claro? Me expliqué con respecto a esas 3 capas. Siempre acuérdense de que Sí. todo parte por el notocordio. Ese es el sistema nervioso central. Y al lado, si lo quiero ver rodeándolo al notocordio, está el ectodermo. Ectodermo con E y con C de casa. Ectodermo. Entonces, los vertebrados, todos tenemos 3 capas germinales. Todos tenemos. ¿Por qué? Porque esto que estamos nosotros revisando son los orígenes o la explicación previa de cómo aparecen en el cuerpo de los vertebrados esas 3 capas. Y es la explicación de cómo luego ese notocordio en el vertebrado ya se hace la médula. Ya usted tiene una columna vertebral hueca, pero por dentro va la médula. Preguntas, por favor. Preguntas.
Bueno, sigamos con... la cola. ¿Qué es la cola? Ya sabemos que todos los cordados tienen una cola, pero es una estructura muscular, de musculatura, y está segmentado. Y por supuesto, hasta la cola llega el notocordio. Entonces, en términos generales, estas especies son especies primitivas. Hay ciertas teorías que mencionan que a partir de la cola, algunos pudieron hasta desarrollar extremidades inferiores, ¿no? Por ejemplo, usted tiene el caso de la rana. La rana empieza como un renacuajo, alargado, con cola. Pero la cola se desaparece y finalmente queda la rana con sus patitas, ¿no? Con sus extremidades. ¿Se puede hacer esa comparación con los humanos también, diga? Bueno, se habla y de hecho no es conjetura, ¿no? Si ustedes analizan o ven el famoso, la ecografía del bebé en su primera etapa, lo que pueden ver es una cuestión, un renacuajo alargado, con cola, exactamente como estas especies. Pero conforme pasan las semanas y ya el embrión se va desarrollando, ya se hace feto, ya ese sistema ya abandona la cola y van desarrollándose las extremidades. La respuesta es sí, es un comparativo, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos claramente las tres subramificaciones de la fila de cordados. ¿A qué nos estamos refiriendo a la fila de cordados? A la parte superior de este esquema en donde hablan de aquellos que tienen deuterostoma, la fila de cordados. Entonces, la fila de cordados está subdividida en urocordados, los cefalocordados y los vertebrados, los vertebrata. Entonces, en los urocordados yo tengo a las ascidias y a los tunicados. Mientras que en los cefalocordados tenemos a los anfioxios. Y en los vertebrados, obviamente, tenemos a los peces primitivos, a los peces sin mandíbula, a los peces condrictios, a los anfibios, a los reptiles y a todos los demás, ¿no? Los que tienen vértebras. Vámonos con los urocordados o los urocordatas. Ellos son marinos por excelencia. Ya hemos dicho que estos tunicados son sésiles, es decir, no nadan a altas velocidades. Ellos son sésiles, se fijan sobre terrenos de sustrato. Y el cuerpo normalmente de ellos tiene forma de saco. Pueden tener en algunos casos apariencias de esponja. Y tienen también larvas parecidas a los renacuajos. Ahí tenemos la foto de los urocordados. Nuevamente, esto que vemos así como alargados, ahí nosotros podemos apreciar claramente el tema del notocordio y el cordón grueso, ¿no? El cordón nervioso central y su cola. Cuidado, alguien cree que porque yo he dicho o se muestra en la figura de los tentáculos, cree que es algo, son tentáculos parecidos a los de los pulpos, que son visibles, notorios. No. Son tentáculos muy pequeños, muy diminutos. Porque recuerde que la estructura de estas especies no tiene dientes.
Y si no tiene dientes, es lógico pensar que la naturaleza y obviamente su creador en la sabiduría de los diseños biológicos tenía que incluir algún mecanismo para poder capturar a la presa y poder engullirla. Entonces, ese mecanismo son esas especies como de tentáculos, pero son muy finos, son pequeños. Entonces, noten ustedes la boca de ellos. Casi imperceptible, pero sin embargo, los tentáculos le permiten a ellos atraparlos y engullirlos. Recuerden que además que a través de la boca de estos urocordados pasa el agua y ellos filtran agua. Y con ella retienen también aquellos restos orgánicos que son de interés para la digestión. Ahí tienen ustedes otro urocordado. Perdón, este no es urocordado. Ya estos son los famosos anfioxios. Entonces, hay un grupo de ellos que tiene apariencia de bolsas. Entonces, el anfioxio tiene la semejanza de un pez. Y mientras tanto, que el tunicado, la larva del tunicado, en cambio, tiene la característica de los cordados. El adulto tunicado ha adoptado una vida como esta que tiene la apariencia como que si fuese un saco, ¿no? ¿Qué más es importante mencionar de estos cordados invertebrados? Los tunicados normalmente tienden a estar todo el tiempo semi-enterrados en el fondo del mar. Y además, ellos cuando se ven perturbados tienden a lanzar chorros de agua, expulsan chorros de agua. Tienen también un cerebro. Tienen ellos una gónada, tienen intestinos también y un corazón. Todo eso tienen los tunicados. Acá vamos a ver, ahí está en su hábitat, ¿no? Están enterrados y están en una roca. Ahí hay otra figura de cómo ellos están, ¿no? Aquí tenemos un detalle mucho mejor, mucho más detallado del tunicado. Entonces, ese tunicado tiene ano, tiene ovario, tiene también testículos, tiene corazón, tiene sus tentáculos orales. Y estos tunicados tienen forma de sifón. Son sifón porque tienen justamente una abertura tipo boquilla para la expulsión de agua. Finalmente, los tunicados, ellos tienden a producir larvas nadadoras. Y esas larvas nadadoras también tienen características de los cordados. O sea, las 4 características que mencionamos, ¿no? Que era el cordón, el notocordio, el cordón neural hueco, tiene las hendiduras branquiales y tiene la cola. Esas son sus larvas. Ya estos tunicados son ya en la fase adulta, ya en su desarrollo de adultez. Ahí toman ellos esta forma
las formas de sifones y pasan entre como que si fuesen sacos marinos, ¿no? Nuevamente ahí tenemos una visión de las partes del tunicado, ¿no? Con el esófago, el estómago, el ano. Y la abertura para expulsar agua y también para entrar. Porque recuerden que por una abertura, estos tunicados absorben agua o pasa el flujo del agua, entra, y por la otra abertura, en cambio, expulsa el agua, lo que ya ha filtrado. Él se ha quedado con aquel sustrato y se ha quedado con aquel resto orgánico que ha encontrado y el resto del agua lo expulsa. Esto que ustedes ven, esta flecha, es la entrada o la boca del tunicado, y esta es la salida. Ahora, cuidado, alguien cree que el ano es la salida del agua. Hay que dejar muy claro que el ano es parte del sistema digestivo. Y noten que se ha diferenciado los conductos. Yo tengo un conducto específico que se llama esófago, tengo un conducto específico que va al estómago y que luego va al intestino y luego va al ano. Por eso es importante este grupo de fotografías, porque aquí nos aclara el panorama que nos pone el autor o los autores Auders en el libro, ¿no? Entonces, hay un tracto digestivo diferenciado. Y obviamente el tracto digestivo no, por ahí no hay paso de agua. Peor, filtración. Aquí solo hay alimento. El alimento que ellos capturan, el krill que ellos pueden encontrar, el plancton, eso es lo que ellos comen. Y pequeños invertebrados también por ahí que aparezcan. El flujo del agua es otro. Entonces, por su boca efectivamente entra el agua, entra también por las hendiduras. Los que no la usan para las branquias les permite la entrada del agua. Y luego por otro canal ellos expulsan tipo chorro el agua. Son dos cavidades diferentes, la digestiva y la cavidad de expulsión. Preguntas, por favor. Preguntas con respecto a esas figuritas. Preguntas incógnitas. Miss, en la pregunta número C, ¿Ya? B, perdón, es la pregunta. En la figura número C, por ejemplo, ahí aunque no dice ano, dice artrópodes, pero se ve la cavidad como para expulsar Correcto, así es. Muchas gracias por la aclaración. Recuerde que la C, la figura C, es el estado de ellos en tipo larva. Así ellos nacen, si usted lo quiere ver. Pero ya en su etapa de adultez tienden a la forma de la figura B. Esa ya es su etapa de madurez, su vejez, como quien dice. La figura C es como ellos nacen. Ahora, recuerde que este es una especie. Hay otra especie de peces. Yo eso les mostré. Este es un grupo de especies. Mire, este es uno. Este es el que es tipo bolsa, pero este nace con la apariencia de una larva, que es la figura tipo C. Nace así. Pero también hay otros peces que se quedan incrustados, que son tipo alargado, en la misma roca del fondo.
por acá les mostré yo unos. Estos son otra variedad. Cuidado, creen que todos son redonditos, tipo saco, no. Esta otra variedad de especies tiene esta forma. Si buscamos comparativos, son muy parecidos y se recordarán a las anguilas o a las serpientes marinas. Parecen anchoas. Correcto, parecen anchoas. Son tipo serpientes ellos. Pero ellos están también en el fondo del mar. Ahora, a ellos estas variedades se les llama a los anfioxios. A estos se les llaman los anfioxios. A esa especie. Y mire, ellos están enterrados. Pero ellos también tienen un notocordio, también tienen hendiduras branquiales, también tienen sus tentáculos en la boca, también tienen. ¿Cuál es la diferencia? Estos no expulsan chorros de agua. Estos no. Los anteriores sí. Los tunicados, sí. Los tunicados tipo bolsas marinas, ellos sí tienen dos aberturas o dos orificios tipo sifón. Por el uno entra el agua y por el otro sale en forma de chorro. Preguntas, señores, por favor. Este tema es interesante porque, como les explicaba, son animales que ante nuestros ojos pueden parecer los monstruos marinos. Inclusive los tunicados tipo saco, esos tunicados, algunos tienden, inclusive son cuerpos gelatinosos blandos que poseen la característica de la bioluminiscencia. Como ellos están en el fondo, en la zona DAL, ellos necesitan capturar o guardar energía para sí. Y como hemos conversado, ellos tienen bastante desarrollado el ectodermo, que es una capa sensorial y está distribuida por todo su cuerpo. ¿Y cuál es la finalidad de esa capa sensorial? Obviamente que ellos estén alerta ante cualquier peligro o amenaza inminente de algún depredador. Porque el hecho de que ellos estén enterrados o adheridos a un segmento de sustrato no significa que ellos no tengan depredadores. Viene otro mucho más grande y se los come sencillamente. Entonces ellos necesitan tener su sistema sensorial activo. Y algunos, como acumulan energía y son bioluminiscentes, esa luminiscencia también les permite espantar a los depredadores. De ahí o de aquí, el hecho de que hay especies que tienen esos como especie de foquitos. Claro que más común y todos lo ven es en las comiquitas, ¿no? Por ejemplo, en ese Bob Esponja, de repente ustedes, no sé si alguno vio o veía esa serie, ¿no? Debe ser con sus hijos que la veían. Y ese foquito que se encendía era justamente un sistema de protección para alejar al depredador. Obviamente,
este anfioxio que le estoy mostrando aquí no es bioluminiscente. Ni el tunicado que les mostré tipo saco tampoco es bioluminiscente. Hay otras variedades de especies. Creo que por aquí hay unos en el fondo. Por aquí están. Por ejemplo, miren ustedes esta, por favor, si logran ver esa lámina, ¿no? Que parece, Sí, maestra. que se parece como si fuese un saco transparente, en donde solo se le ve medio la línea del notocordio en el omito. Y eso que ven de color rojizo es la cavidad digestiva. Todo eso es el tracto digestivo de esta especie. Y en el extremo superior está la entrada de agua y hacia el costado la salida. Obviamente el ano debe de estar casi cerca al final de esa línea rosada que ustedes ven que cruza a esta especie. El ano está ubicado es otra cavidad, ¿no? Otra salida. Ahí tienen ustedes otros tunicados tipo saco, ¿no? Y sus tentáculos orales son estas como líneas finas, como membranas finitas que le rodean a ellos la boca. Si tuviésemos un lente de aumento, lo que veríamos ahí son las extensiones, ¿no? Esta variedad es a la cual yo me refería. Ellos sí son luminiscentes. Esta es una variedad luminiscente. Algunos de ellos también pueden estar enterrados en lo que son los arrecifes de coral. Porque recuerde que el arrecife de coral es muy rico en sustrato también. Bueno, acá tienen el resto de imágenes, ¿no? Bien, señores, miren, qué rápido que se va el tiempo, de verdad, y sigo yo preocupada, porque ya teníamos que haber entrado a los vertebrados, pero bueno, 6 de la tarde. Preguntas, por favor. Revisen, señores, ya estas diapositivas o el sitio donde las pueden descargar están ya eso está colgado desde hace 2 días o 3 días atrás. A ver, Jorge Ochoa pregunta si el ectodermo, meso, endo, no le entiendo. Dice ectodermo sería meso en medio y endo a lo profundo. Claro, así es. El ectodermo o sea, todas son capas celulares, pero el ectodermo está junto al notocordio. Ahí está el ectodermo. Y el ectodermo se divide, esa capa se divide por proceso mitótico y se forma el mesodermo. Y el mesodermo está entre el ectodermo y el endodermo, que es el profundo. A partir del mesodermo se originan los huesos y los demás, los sistemas linfáticos, vasculares, la sangre. Bien, por favor, prendan, los que puedan, prendan las cámaras para hacer la toma del curso.
puedan, prendan la cámara. Miss, yo tengo un problemita con la cámara ahorita, por eso no la puedo encender. Ya, no importa, no importa. Lo importante es que usted esté escuchando y que usted está viendo. Siempre. Eso sí, eso es lo importante. Que usted escuche y que vea. Porque de seguro de esto va a salir el examen, ¿no? Va a quedar como tarea, señores. Háganse un dibujito. Y yo les voy a pedir que dibujen y tomen la foto. Háganse la tarea de un dibujito de un tunicado y de un anfioxio.